Kaixo guztioi. En este tercer vídeo de Moodle avanzado vamos a ver cómo crear un cuestionario. Lo primero que tenemos que entender es que en Moodle los cuestionarios parten de un banco de preguntas, ¿vale? Nosotros en Moodle tenemos un banco de preguntas categorizado, ¿no? Podemos crear diferentes categorías bajo las cuales vamos a crear una serie de preguntas y esas preguntas podemos después utilizarlas en diferentes cuestionarios. A la hora de gestionar las categorías de las preguntas, Moodle dispone de tres grandes bloques dentro de los cuales pueden estar esas categorías. El primer bloque es Sistema. Las categorías que creemos aquí podrán ser utilizadas dentro de cualquier curso, primero de la ESO, segundo de la ESO, y dentro de cualquier asignatura de ese curso. Como segundo bloque, nosotros tenemos lo que serían nuestros cursos, primero de la ESO, segundo de la ESO, quinto de primaria. Las categorías que creemos dentro de este segundo bloque tendrán preguntas que podrán ser compartidas por cualquier asignatura o área dentro de dicho bloque, ¿vale? Si estuviésemos en la categoría segundo de la ESO, cualquier pregunta que creemos aquí podría ser utilizada dentro de cualquier test en cualquier asignatura de segundo de la ESO. Por último, tenemos la asignatura en la que estamos actualmente, ¿vale? Cualquier categoría que creemos aquí podrá ser utilizado en tests de esta asignatura en concreto y de ninguna otra. De cara a crear nuestras preguntas, lo primero que vamos a hacer va a ser, dentro de la asignatura actual, curso de Moodle, añadir una nueva categoría. ¿Vale? Tenemos que seleccionar la categoría Padre. Todos estos bloques tienen una categoría superior con una categoría por defecto. Bien, en mi caso simplemente voy a ir dentro de uso de Moodle, ¿vale? En la categoría superior voy a crear una nueva categoría, ¿vale? Que va a ser test de ejemplo. Una categoría en la que voy a meter preguntas para un test de ejemplo. Puedo darle una descripción y añado la categoría. Dentro de esta nueva categoría que he creado, va a ser donde voy a introducir las preguntas para este test que voy a crear. Una vez que he creado mi categoría, en Administración, Banco de Preguntas, Preguntas, voy a poder crear preguntas dentro de dicha categoría. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar la categoría en la que quiero introducir preguntas, pues la categoría Test de Ejemplo, ¿vale? Y una vez seleccionada la categoría, puedo pulsar el botón Crear una nueva pregunta para crear preguntas dentro de esta categoría. Si pulsamos el botón Crear una nueva pregunta, vamos a ver que tenemos diferentes tipos de preguntas que podemos crear dentro de esta categoría. Vamos a ver algunas de ellas y vamos a empezar por la más típica, que es la pregunta de opción múltiple. Esta es la típica pregunta de test en la que tenemos varias respuestas y una o varias de ellas serán correctas o parcialmente correctas. Pulsamos el botón Agregar. ¿Vale? Lo primero de todo, tenemos que asegurarnos que la categoría que tenemos es la correcta, ¿vale? En este caso vamos a crear la pregunta dentro de la categoría test de ejemplo, ¿vale? Y una vez seleccionada, pues tendremos que indicar el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta y las diferentes respuestas. El nombre de la pregunta es un nombre que al alumnado no le va a aparecer, pero que a nosotros nos va a servir para identificar de manera rápida la pregunta, ¿vale? Yo en este caso voy a crear algunas preguntas sobre estadística, y la primera de ellas va a ser sobre la desviación típica. Así que este va a ser el nombre que voy a dar a la pregunta. Y el enunciado lo tengo aquí, y nos pregunta que en estadística la desviación típica es un parámetro D. Este es el enunciado de la pregunta. Puntuación por defecto. Dentro de nuestro test, ¿qué peso va a tener esta pregunta? Pues 1 punto. Y tenemos diferentes tipos de retroalimentación. La retroalimentación general es un texto que puede
¿vale? En el caso de que queramos, que puede mostrarse al alumnado después de responder la pregunta, independientemente de que la pregunta la haya respondido bien o mal, ¿vale? Un texto que podríamos mostrarles si queremos. Una o varias respuestas. Si solo va a haber una respuesta correcta o va a haber varias, ¿vale? Es decir, si el alumnado va a poder seleccionar solo una respuesta o va a tener la opción de marcar varias, ¿vale? Si queremos que las respuestas aparezcan siempre en el mismo orden o aparezcan barajadas, ¿vale? Pues de esta forma a cada alumno le podrían aparecer las respuestas en diferente orden. Como queremos que aparezca la numeración, ABC, 1, 2, 3 y numeración, y las diferentes respuestas, ¿vale? En nuestro caso, la primera elección va a ser, que es un parámetro de dispersión. Esta es la respuesta correcta, por lo tanto vamos a puntuarla con el 100%. Podríamos, respuestas parcialmente correctas podrían puntuar solo un determinado porcentaje del peso de la pregunta, ¿vale? Pueden no puntuar nada o incluso podrían restar y tener una puntuación negativa. En mi caso, voy a puntuar las respuestas correctas con el 100% y en las incorrectas voy a restar un tercio de punto. Pues esta, al ser correcta, puntúa como el 100%. Puedo dar un mensaje de retroalimentación si ha seleccionado esta respuesta en concreto, ¿vale? Las siguientes respuestas son incorrectas. Voy a penalizarlas con un tercio de punto. Centralización. ¿Vale? Respuestas que no tienen sentido. Kurtosis. Y agrupamiento. ¿Vale? Todas ellas restan. La quinta la dejo en blanco. Si quiero todavía más opciones, podría agregar más espacios en blanco. Tengo aquí una opción de retroalimentación combinada. Para cualquier respuesta correcta, ¿vale?, de las diferentes, puedo dar un mensaje. Para cualquier respuesta parcialmente correcta, podría mostrar otro mensaje. Para cualquier respuesta incorrecta, podría mostrar otro mensaje. Estos mensajes de retroalimentación no tienen por qué mostrarse y no tenemos por qué rellenarlos. Cuando creemos el cuestionario en sí con las diferentes preguntas, podremos indicar qué tipos de retroalimentación queremos que se muestre. En caso de que queremos que se muestre alguno, podríamos indicar que no queremos ningún tipo de retroalimentación, ¿vale? Múltiples intentos, ¿vale? A la hora de configurar el cuestionario, podemos indicar que queremos que el alumnado tenga múltiples intentos a la hora de responder cada una de las preguntas, ¿vale? Podemos indicar que por cada uno de esos intentos se penalice, ¿no?, el resultado que va a sacar en esta pregunta, pues por ejemplo con un 33%, con un 50%. Podemos indicar pistas después de cada uno de los resultados incorrectos, ¿vale? Pues esto lo rellenaríamos aquí. Podemos añadir más pistas y una vez que hayamos terminado, podemos guardar los cambios. Al guardar los cambios, vemos que dentro de nuestra categoría test de ejemplo ha creado una pregunta de nombre desviación típica. Podemos previsualizarla. Así es como el alumnado verá la pregunta. Vemos que efectivamente han aparecido barajadas las respuestas. Y aquí pues el alumnado lo que podría hacer sería seleccionar alguna de ellas, ¿vale?, y realizar el test. El segundo tipo de pregunta que vamos a ver es una pregunta de verdadero o falso, ¿vale? No tiene ningún misterio, simplemente, al igual que la otra, es una pregunta a la que podemos dar un nombre, un enunciado, ¿vale? Pues en nuestro caso tenemos aquí el enunciado va a ser: conociendo la media de una distribución, podemos saber si los datos están agrupados, ¿vale? Pues vamos a llamarlo media, tenemos que darle un nombre, puntuación por defecto, retroalimentación general, ¿vale? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Verdadero o falso? ¿Vale? Pues simplemente en este caso la respuesta es falso. Retroalimentación, sí, para la respuesta verdadero, retroalimentación para la respuesta falso,
múltiples intentos, ¿vale? Simplemente vamos a indicar el enunciado y decir si la respuesta correcta es o verdadero o falso. Guardamos cambios. Tenemos nuestra segunda pregunta. Podemos previsualizarla, ¿vale? Pues conociendo la media de una distribución, podemos saber si los datos están agrupados, verdadero o falso. Ya tenemos dos preguntas para nuestro test. Vamos allá con una tercera pregunta. Esta tercera pregunta va a ser de tipo respuesta corta. En una respuesta corta, el alumnado tendrá que escribir una palabra que será verdadera o falsa. Podemos indicar varias respuestas correctas, indicar también si las mayúsculas o las minúsculas son importantes, ¿vale? Esta tercera pregunta es: a cada uno de los tres valores que dividen un conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales, lo llamamos, ¿vale? Son los cuartiles. Entonces, ese va a ser el nombre de la pregunta. Vamos a decir que vale un punto. Vamos a obviar la retroalimentación. Nos da igual las mayúsculas o las minúsculas. Y vamos a dar dos opciones correctas. Que nos lo escriban en singular. Lo puntuaremos con el 100%. Y si nos lo escriben en plural, también vamos a dar la puntuación del 100%. Podríamos poner respuestas parcialmente correctas, si quisiésemos, retroalimentación para cada una de ellas. ¿Qué ocurre si a la primera responden mal? Pues si damos la opción de que respondan con múltiples intentos. En nuestro caso vamos a crear solo esto. Guardamos los cambios. Tenemos aquí nuestra pregunta sobre los cuartiles. Y podemos previsualizar cómo se vería esta pregunta. El tercer tipo de pregunta, o el siguiente, el cuarto tipo de pregunta que vamos a ver, son las preguntas numéricas. En una pregunta numérica esperamos como respuesta un número que puede ir acompañado de una unidad, kilos, litros, ¿vale? Como siempre, tenemos que indicar nombre de la pregunta y enunciado. El enunciado va a ser ¿cuántos percentiles existen? La respuesta correcta es 99. ¿Vale? Esto lo ponemos en el enunciado. Y como nombre vamos a darle el nombre percentiles, ¿vale? ¿Cuántos percentiles existen? Puntuación un punto. Podemos dar varias respuestas correctas, ¿vale? En nuestro caso solo tenemos una respuesta, que es 99. Error, ¿no? Nos permite indicar, pues por ejemplo, un error de más menos 0,5 o más menos 1, en el caso de que pues esperamos, por ejemplo, que el alumnado realice un cálculo, ¿no? Y sabemos que por el redondeo, pues bueno, vamos a darle un margen de error. En nuestro caso, como solo queremos una respuesta de un número entero, 99, no aceptamos ningún margen de error. Esta es la respuesta correcta, 100% de la calificación, de ese punto que vale la pregunta. Tratamiento de las unidades. Solo respuesta numérica, pero podríamos indicar, ¿vale?, que queremos respuesta numérica más una determinada unidad, ¿vale? Pues litros, kilos. En este caso podemos añadir diferentes unidades que tienen un multiplicador con respecto a la respuesta que hemos dado, ¿vale? Pues de esta forma podríamos decir que la unidad 1 pues, pueden ser en kilos, ¿vale? Pero también podríamos aceptar la respuesta en gramos, indicando que un gramo son 1000 kilos, ¿vale? En nuestro caso no tiene sentido hacerlo, pero podríamos hacerlo, ¿no?, si la pregunta así lo requiriese. Múltiples intentos, ¿vale? Como hemos visto antes, guardamos cambios. Y tenemos ya nuestra cuarta pregunta sobre percentiles. El siguiente tipo de pregunta que vamos a ver es para mí ya un tipo bastante interesante, sobre todo a nivel de asignaturas de matemáticas, física, que es una pregunta con una respuesta calculada, ¿vale?
En este tipo de preguntas, Moodle va a generar una serie de conjuntos de números y nosotros vamos a poder aplicar una fórmula para indicar cuál es la respuesta correcta, ¿vale? De esta manera, a las diferentes personas que realicen el test les podrán aparecer diferentes números, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, podemos evitar en parte temas de copias, ¿vale? En nuestro caso, vamos a crear una pregunta a la que la vamos a llamar calcular media y vamos a indicar al alumnado que nos calcule la media de 3 números enteros, ¿vale? Calcula la media de estos 3 números. Evidentemente aquí no podemos indicar los números, pero entre llaves vamos a indicar 3 comodines, a los que vamos a llamar V1, V2 y V3, y al alumnado, en lugar de aparecerle estos 3 comodines, le aparecerán 3 números generados por Moodle. Puntuación por defecto, retroalimentación general, y a la hora de indicar las respuestas tenemos que indicar qué fórmula vamos a utilizar para calcular esa respuesta correcta. Pues en nuestro caso lo que haremos será, entre paréntesis, V1 más V2 más V3 entre 3. Si tuviésemos que utilizar decimales, ¿vale? Nos acordamos de separarlos por punto. Esta respuesta, ¿vale? Va a ser el 100%, o con esta respuesta vamos a obtener el 100% de la calificación. Podríamos indicar otras fórmulas alternativas, otras cosas, ¿vale? Diferentes opciones. Tolerancia. Como aquí van a tener que darnos probablemente la respuesta con decimales, dependiendo cómo hagan el redondeo, ¿vale? Pues podemos aceptar un determinado rango de valores válido. Pues por ejemplo, si les pedimos que la respuesta venga con 2 decimales, ¿vale? Y pues aceptamos que el redondeo del último decimal lo puedan hacer un número arriba, un número abajo, pues sería más menos 0,01. Relativa, lo que estamos indicando es que aceptamos un 1% de desviación. En nuestro caso no queremos eso, lo que queremos es 0,01 arriba o abajo, es decir, una tolerancia de 0,01 nominal, ¿vale? 2 decimales, retroalimentación que queramos dar al alumnado si responde con esta fórmula. Podemos utilizar también unidades, litros, kilos, etcétera, dar al alumnado la opción de que haga múltiples intentos que pueden estar o no penalizados, y al guardar cambios, ¿vale? Vamos a irnos a esta pantalla que en principio vamos a dejar tal cual está. Siguiente página. Y en esta tercera página que nos aparece aquí vamos a poder indicar el comportamiento de V1, V2 y V3. En mi caso, quiero que sean números enteros, es decir, sin decimales. En distribución indicamos a Moodle cómo tiene que generar estos rangos de números aleatorios, ¿vale? Nosotros vamos a dejar uniforme. Y en mi caso quiero que el primer número vaya de 1 a 10, el segundo vaya de 5 a 15 y el tercero vaya de 10 a 20. Una vez indicados esos valores, vamos a venir al final y vamos a agregar, pues en mi caso, por ejemplo, 20 posibles conjuntos de valores que van a aparecer al alumnado, ¿vale? Podría indicar 20, 30, va a generar 20 conjuntos diferentes de valores que son los que van a aparecer en lugar de V1, V2 y V3, ¿vale? Pues agrego. Al agregar veo, ¿vale?, que ha actualizado Moodle estos valores. El primero simplemente es un valor de ejemplo dentro de este rango de valores, pues el segundo va, ¿vale?, de 5 a 15 y el tercero va de 10 a 20. Veo aquí que me aparece
un valor de ejemplo, ¿vale? Pues veo que con estos tres valores que me han aparecido aquí, la respuesta correcta sería 6,67, y las respuestas válidas que va a aceptar Moodle, ¿vale? Sabiendo que esto realmente es con 66666, va a aceptar respuestas que vayan desde el 8,656666 al 8,676666, que redondeado a dos decimales será 8,66 y 8,68, ¿vale? Que es lo que nosotros le hemos dicho. Aquí vemos también cuál es el último valor que ha metido en el conjunto de datos, ¿vale? Pues 2, 7 y 11, esta será la respuesta correcta, y hasta aquí, entre estos dos valores, nos va a permitir añadir los cambios. Si en lugar de ver solo el último valor que ha generado, queremos ver todos, aquí le damos a 20, mostrar, y vemos los 20 posibles o los 20 conjuntos de valores que ha generado para mostrar al alumnado. Y para cada uno de ellos, cuáles serían las respuestas correctas, ¿vale? Una vez que hayamos definido esto, aquí no lo he comentado, pero podríamos cambiar la tolerancia, pues en vez de un 0,01 podríamos indicar 0,02, 0,03, podríamos actualizarlo desde aquí, ¿vale? Y con el botón actualizar los parámetros de tolerancia en las respuestas, pues esto cambiaría, ¿vale? Una vez que hayamos terminado de definir esto, vamos a guardar cambios, ¿vale? Pero es importante que nos fijemos que lo único que hemos hecho realmente ha sido indicar entre qué valores y con cuántos decimales para cada uno de esos tres comodines. Hemos agregado 20 posibles conjuntos de valores, podemos añadir otros 20, otros 10, lo que queramos, ¿vale? Pues añado otros 10, ya tengo 30. ¿Vale? Y puedo previsualizarlos si quiero, ¿vale? Puedo previsualizar los 30 conjuntos de valores que ha creado para esta pregunta, ¿vale? Pues podría previsualizarlos y ver con las tolerancias que he puesto, ¿vale?, qué respuestas correctas admitiríamos. Guardamos los cambios. Ya tenemos creada nuestra pregunta. Podríamos previsualizarla, ¿vale? Pues calcular la media de estos tres números y aquí tendríamos que escribir la respuesta. En nuestros cuestionarios vamos a poder añadir también un tipo de pregunta muy sencilla, que es el ensayo, que va a permitir que el alumnado escriba un texto libre. El tema es que en este tipo de pregunta, evidentemente, no hay corrección automática, ¿vale? Si nosotros agregamos, ¿vale?, aquí simplemente voy a copiar el enunciado, que es: describe con tus palabras cómo se calcula la moda de una distribución estadística continua. Vale, pues vamos a poner aquí, el nombre va a ser texto moda. Vamos a indicar cuál es la puntuación que vamos a dar a esta pregunta, pues un punto, retroalimentación general, qué tipo de editor, pues de texto enriquecido, que pueda seleccionar un archivo, que sea texto sin formato, ¿vale? Pues aquí simplemente si queremos una frase, pues sería texto sin formato, ¿vale? Requería al estudiante que introduzca texto, el tamaño de la caja de texto, pues 15 líneas o menos, 5 líneas, ¿vale? 10 líneas. Permitir archivos adjuntos, pues igual queremos permitirle que suba, yo qué sé, pues un esquema indicando cómo se genera o un diagrama de flujo, lo que sea. Pues bueno, podríamos permitir archivos adjuntos. Información para el evaluador. Si no somos nosotros los que vamos a corregir, o aunque nosotros lo vayamos a corregir, podemos ponernos aquí unas pautas, unas guías a la hora de corregir y simplemente guardamos los cambios. Bueno, en lugar de continuar editando, vamos a guardar cambios. Tenemos aquí la pregunta.
¿vale? Que vemos que simplemente describe con tus palabras el enunciado y un cuadro de texto de 10 líneas para que el alumno pueda responder. Otro tipo de pregunta que utilizamos habitualmente en un examen, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en asignaturas de idiomas, es una pregunta de un texto en el que tenemos huecos o tenemos opciones de seleccionar múltiples respuestas, ¿vale? Lo que es un closed text. Vamos a agregarlo y, pues bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer es agregar este texto, ¿vale? Que es el parámetro de centralización más utilizado es la media, pero en lugar de media quiero 3 opciones. Que suele acompañado por el parámetro de dispersión, desviación típica, pero en lugar de desviación típica quiero 3 opciones. Y en algunos casos puede ser interesante conocer la moda, que nos indica el valor que más se repite, pero en lugar de moda quiero un hueco en el que el alumnado tenga que escribir una palabra, ¿vale? Este texto tendría que copiarlo aquí, ¿vale? Y añadir unos códigos que son un poco farragosos de escribir a la hora de, pues bueno, indicar qué diferentes opciones quiero en mi texto, ¿vale? Voy a darlo primero de todo un nombre a la pregunta, que lo voy a llamar texto parámetros. Y en lugar de escribir aquí directamente el texto, voy a venir a esta página de aquí, ¿vale? Si accedéis desde fuera del colegio, pues bueno, aquí tenéis la dirección. Si estáis viendo este vídeo desde dentro del colegio, en el propio Moodle del colegio vamos a añadir aquí, este enlace para que lo tengamos a mano, ¿vale? Si venimos a esta dirección, copio y pego, ¿vale? Vemos que aparece un editor. Voy a ponerlo a pantalla completa para que no me moleste nada. Este texto voy a pegarlo aquí, bueno, voy a quitar la lista, ¿vale? Y aquí veo ahora que tengo simplemente un texto. El parámetro de centralización más usado es la media. En lugar de media voy a pulsar, ¿vale? Selecciono la palabra media, pulso este botón y me aparece una pantallita en la que puedo indicar tipo de pregunta que quiero. Short answer sería una respuesta corta. Yo lo que quiero en este caso es seleccionar entre 3 opciones. Un drop-down menu, ¿vale? Esta pregunta concreta va a valer un punto. La respuesta correcta es media, con el 100%, ¿vale? De la puntuación de ese punto. Y tengo otras 2 opciones incorrectas que van a ser moda y desviación típica. No puedo hacer que resten, ¿vale? Entonces simplemente digo que no son correctas y que valen 0 puntos. Puedo añadir más posibles opciones, inserto, y veo que aquí me ha añadido un código raro, ¿vale? Que es lo que tendría que escribir yo a mano, ¿no? Si lo hiciese directamente desde Moodle. Vemos que esto es mucho más sencillo hacer así. Lo mismo con desviación típica, selecciono. También quiero un drop-down menu, un menú desplegable. ¿Vale? Aquí otras preguntas, otras respuestas, media y moda, que no son correctas. Y aquí en lugar de moda hemos dicho que quiero un cuadro de texto, es decir, una short answer. Podría indicar con case sensitivity que es importante distinguir entre mayúsculas y minúsculas. En mi caso me da lo mismo. Esta es la respuesta correcta, ¿vale? Que vale el 100% de ese punto, ¿vale? Copio, pego en el enunciado, ¿vale? Con esos códigos farragosos para escribir a mano, retroalimentación general. Si pulso el botón de codificar y verificar el enunciado de la pregunta, me sirve para entender que, o para comprobar que Moodle ha entendido esos códigos que yo le he puesto, ¿vale? Puntuación por defecto de un punto, es un menú desplegable en línea con el texto, la respuesta media, moda y desviación típica. Cuidado porque no me las está barajando, ¿vale? Entonces aquí sería importante que yo las pusiese en diferente orden. Aquí he puesto en ambos casos la respuesta correcta, siempre la primera, pues sería interesante que no lo hiciese así, ¿vale? Pregunta 2 de opción múltiple, pregunta 3 es de tipo respuesta corta,
qué pasa, ¿vale? Si en el primer intento responden de manera incorrecta, múltiples intentos, guardar cambios. Y tengo aquí mi pregunta texto parámetros, puedo previsualizarla. ¿Vale? Tengo aquí el parámetro de centralización más usado es la media, moda o desviación típica, que suele ir acompañado por el parámetro de dispersión, desviación típica, media o moda. En algunos casos puede ser interesante conocerla y aquí tendría que escribir la palabra moda. ¿Vale? Con esto tengo una pregunta de tipo close. Como bonus vamos a ver un último tipo de pregunta que no tiene nada que ver con un examen de estadística en principio, que es arrastrar y soltar sobre una imagen. En este tipo de pregunta podemos tener una imagen, por ejemplo un mapa, sobre el que tenemos que arrastrar textos u otras imágenes, ¿vale? Pues por ejemplo, en un mapa de Euskadi podríamos tener que seleccionar las tres o indicar dónde están las tres provincias, o en un mapa mundi pues arrastrar determinadas banderas sobre sus países, ¿vale? En este caso, pues bueno, el nombre de la pregunta va a ser un mapa de Euskadi en el que vamos a tener que posicionar las tres provincias. Indica la posición de cada provincia. Para ello, bueno, retroalimentación general, cuántos puntos. Tenemos aquí una imagen con el mapa. Tenemos que indicar en Draggable Items qué elementos queremos arrastrar sobre esta imagen, ¿vale? Pueden ser imágenes o pueden ser textos. En mi caso van a ser textos. Pues el primero será Vizcaya. El segundo texto va a ser Áraba. Y el tercer texto va a ser Guipúzcoa. ¿Vale? Una vez escritos los tres textos, voy a pulsar el botón Refresh Preview. Porque si no pulso ese botón, no me van a aparecer. A ver que cargue todo de nuevo. Si no pulso ese botón, está tardando un poco en cargar. Aquí. En Drop Zones no me van a aparecer rellenados estos desplegables, ¿vale? Aquí tengo que seleccionar los diferentes elementos que quiero arrastrar sobre el mapa, ¿vale? Pues evidentemente los elementos que he puesto, ¿vale? Que he creado, me aparecen aquí, los arrastro hasta su posición correcta. Tengo las opciones típicas de retroalimentación combinada y múltiples intentos que hemos visto en otras preguntas. No me interesan ahora. Guardo los cambios. Y si vengo a previsualizar, ¿vale? Si vengo aquí a previsualizar, lo que verá el alumnado al tener que responder a esta pregunta será el mapa con una serie de huecos y tendrá la opción de arrastrar a cada hueco la opción correspondiente. ¿Vale? Es un tipo de pregunta que para determinados tipos de exámenes puede resultar bastante efectiva. Ya tenemos nuestras preguntas. Ahora lo que tenemos que hacer es agruparlas en un cuestionario. Para ello, en el tema en el que vamos a crear nuestro cuestionario, activamos edición y añadimos una actividad de tipo cuestionario. A esta actividad
le daremos un nombre, una descripción opcional, pues cuestionario sobre estadística, descripción. Responde el cuestionario en 50 minutos. ¿Vale? Muestra la descripción en el curso. Aquí es importante que marquemos correctamente en la temporalización la hora de apertura, si queremos que haya una, y la hora de cierre. ¿Vale? Es importante la fecha y hora de cierre. El alumnado no podrá ver la calificación de su cuestionario, ¿vale? Si no ponemos la retroalimentación hasta el final del mismo, no podrán ver la calificación del cuestionario, las respuestas correctas, hasta que haya pasado esta fecha. ¿Vale? Pues en mi caso, por ejemplo, voy a poner que la hora de cierre son las 3:15, dentro de un rato. ¿Vale? Límite de tiempo, pues vamos a habilitar un límite de tiempo de 50 minutos, tal y como hemos dicho en el enunciado. ¿Vale? Y cuando el tiempo ha terminado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Vale? El envío se realiza automáticamente. Cuando el alumnado termina de hacer el test, el cuestionario, tiene que enviarlo. Hasta que no lo envía, no se cierra y se contabiliza. Entonces, lo que podemos hacer es que si el tiempo ha pasado, el envío se realiza automáticamente. Podemos hacer que haya un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder a más preguntas, que lo indicaríamos aquí abajo, o que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. Yo voy a utilizar el primero. Al terminar el tiempo, se envía, tal y como esté. ¿Vale? Calificación para aprobar. En mi caso, como las preguntas van a sumar 10 puntos, voy a poner que la calificación para aprobar son 5. Intentos permitidos. ¿Cuántas veces queremos que pueda rellenarse el test, el cuestionario? En mi caso voy a poner 1. Si diésemos la opción de que se rellenase más de una vez, podemos utilizar como calificación para el cuestionario la más alta, el promedio, la del primer intento o la del último intento. En mi caso, voy a indicar que solo hay un intento para realizar el cuestionario. Esquema. ¿Cómo queremos que se vean las preguntas? Cada página en una pregunta, o una página cada 2 preguntas, cada 3 preguntas. Yo voy a poner a cada pregunta su página. Método de navegación libre. Esto implica que el alumnado puede volver atrás a preguntas anteriores, pasar a la siguiente pregunta, etcétera. ¿Vale? Secuencial simplemente nos indica que solo puede responder en orden. Una vez pasa de la primera pregunta a la segunda, ya no puede volver a la primera. ¿Vale? Yo voy a poner libre. Comportamiento de las preguntas. ¿Las respuestas van a estar ordenadas al azar? Sí. ¿Qué tipo de retroalimentación vamos a poner? ¿Vale? Lo más habitual es la retroalimentación diferida o la retroalimentación inmediata. La diferida quiere decir que el alumnado no va a tener retroalimentación hasta que el cuestionario se haya cerrado. ¿Vale? Retroalimentación inmediata quiere decir que cada vez que se responde, ¿vale? Cada vez que se responde una pregunta, ¿vale? Si queremos que sobre la marcha tengan retroalimentación, indicaríamos la inmediata. ¿Vale? En mi caso, voy a utilizar retroalimentación diferida. ¿Vale? Revisar opciones. ¿Qué pasa durante el intento, inmediatamente después de cada intento, más tarde, cuando ya se envía pero el cuestionario aún está abierto, o después de cerrar el cuestionario, ¿vale? ¿Qué tipo de retroalimentación vamos a mostrar? En mi caso, voy a crear el típico cuestionario que se realiza, se espera que termine todo el mundo y cuando pasa la fecha de cierre se muestra al alumnado, pues bueno, qué preguntas han tenido bien, cuáles han tenido mal, ¿vale? Es importante en este tipo de cuestionarios que sea solo después del cierre, porque podríamos tener un caso de que un alumno termine antes que los demás, le muestran las respuestas correctas y se dedica a comentárselo a los compañeros, ¿vale? En ese caso, solo deberíamos mostrar retroalimentación después de cerrar el cuestionario, ¿vale?
Para desactivar el resto de opciones de retroalimentación, podríamos desmarcar todo esto, ¿vale? Y en este caso dejaríamos solo retroalimentación después de cerrar el cuestionario, ¿vale? Apariencia. Bueno, esto simplemente cuántos decimales queremos en las calificaciones de las preguntas, si queremos mostrar la imagen del usuario, esto lo que nos va a hacer es que mientras el usuario está realizando el examen va a aparecer su nombre y su foto de forma pues, visible para que podamos controlar que realmente cada alumno está respondiendo a su examen y no al de un compañero, ¿vale? Pues porque ha podido entrar con el nombre de usuario de un compañero. Bueno, pues podemos indicar aquí cómo queremos que se muestre esto. Restricciones extras sobre los intentos, si queremos contraseñas, si queremos, bueno, ¿no? Sin más. Y retroalimentación global, pues bueno, pues dependiendo de la calificación que haya sacado, ¿vale? Qué retroalimentación queremos que le aparezca. Guardamos cambios y regresamos al curso y vemos que se ha añadido la actividad, pero aún no hemos indicado qué preguntas queremos, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Hemos creado el cuestionario, pero está vacío, sin preguntas. Para indicar qué preguntas queremos añadir, pulsamos sobre el cuestionario y al acceder nos dice, aún no se han agregado preguntas. Editar cuestionario. Venimos aquí, nos va a permitir agregar una nueva pregunta, una pregunta del banco de preguntas o una pregunta aleatoria, ¿vale? En mi caso, desde el banco de preguntas, en la categoría test de ejemplo que hemos creado antes, ¿vale? Me aparecen las 8 preguntas que he creado, voy a seleccionar todas, añadirlas, ¿vale? Y tengo ya mis 8 preguntas, una por página, tal y como había indicado, ¿vale? Puedo indicar que las preguntas aparezcan ordenadas al azar, puedo cambiar la puntuación de cada una, ¿vale? En caso de considerarlo interesante, y con esto ya tengo creado el cuestionario. ¿Qué va a ver el alumnado cuando realice su cuestionario? Pues al hacer clic sobre el cuestionario, ¿vale? Tendrá un límite de tiempo, 50 minutos, ¿vale? Lo que hemos indicado. Intente resolver el cuestionario ahora, tiene un único intento, le advierte, este cuestionario tiene un límite de tiempo y está restringido a un intento. El acceso al cuestionario será contado como un intento. Desea continuar, es decir, si entra y no lo termina, ya no puede volver a entrar, ¿vale? Comenzamos el intento y nos van apareciendo las diferentes preguntas. Pues calcula la media de 2, 7 y 11. ¿Vale? Pues en este caso 20 entre 3 será 6,67. Siguiente. ¿Vale? En estadística, la desviación típica es un parámetro de dispersión. ¿Cuántos percentiles existen? Vamos a responder mal. 90, como es percentil, pues pone 100. Siguiente. En cualquier momento, si el alumno se confunde, puede venir atrás, ¿vale? O volver a la pregunta en la que estaba. Describe con tus palabras cómo se calcula la moda. Pues bueno, aquí escribiría lo que sea. Siguiente. Indica la posición de cada provincia. Pues Vizcaya, Aragaba y Guipúzcoa. Iría respondiendo a los diferentes ejercicios, ¿vale? El parámetro de centralización más usado es la media, acompañado de la desviación típica. Y pues interesante conocer, pues en vez de la moda, nos indica que la mediana, respondiendo de manera incorrecta. Siguiente,
Conociendo la media de una distribución, podemos saber si los datos están agrupados. Falso. A cada uno de los 3 valores que viven en un conjunto de datos lo llamamos cuartiles. Y, si recordamos, decíamos que el nombre correcto lo podría poner tanto en singular como en plural. Siguiente. Y ha terminado, ¿vale?, de responder a todas las preguntas, le indica que todas tienen respuesta guardada. Podemos volver al intento, es decir, pues revisar alguna respuesta, o enviar todo y terminar. Una vez que envíe el cuestionario, ya no podrá tocar nada. Enviar todo y terminar. No se permiten más intentos y el cuestionario está finalizado. De nuevo, como profesor, accedo al cuestionario y ahora que el alumnado lo ha rellenado, veo cuántos intentos de rellenar el cuestionario se han producido. Veo que tengo aquí este alumno, ¿vale?, que está aún sin calificar. ¿Por qué? Porque había una pregunta de texto abierto que requiere calificación. Si pulso sobre este requiere calificación, veo su respuesta, ¿vale?, y tengo aquí la opción de escribir un comentario o corregir su calificación. ¿Vale? Puedo escribir un comentario, pues muy buena respuesta. Y sobre un punto, pues ¿cuántos le pongo? 1. Guardamos. Cerramos la ventana. Recargamos. ¿Vale? Con el botón de recalificar todo. Y ahora vemos que esta persona ha sacado un 8. ¿Vale? Podríamos eliminar los intentos seleccionados. Si queremos, por lo que sea, vemos que algo ha estado mal planteado, podríamos eliminarlo, corregir el test y que el alumnado volviese a hacerlo. Aquí debajo tenemos un histograma con qué número de participantes han sacado, ¿no?, cada una de las calificaciones en este rango. ¿Vale? Podríamos descargar los datos pues como un documento XML, como un archivo de valores separados por comas que podríamos abrir pues en Excel, o directamente como una hoja de cálculo en Excel o en Open Document que podremos abrir con LibreOffice. ¿Vale? Bueno, pues esto, ¿no?, sería la corrección de este test. Y para terminar, el alumno, ¿cómo ve su resultado? Pues una vez que se haya cerrado el plazo, ¿vale?, la fecha para entrega de este cuestionario, al acceder verá su calificación final y la opción de revisar las diferentes preguntas. ¿Vale? Pues verá cuáles de ellas son correctas, cuáles son incorrectas, cuál era la respuesta correcta, ¿vale?, los comentarios que le hayamos podido poner, etcétera. De esta manera hemos creado un cuestionario y el alumnado lo ha respondido, viendo tanto nosotros como ellos las respuestas correctas de cada uno de ellos y la puntuación final.